del país y agradecerle siempre esa gran apertura que tiene para todos los medios de comunicación. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Gracias por haber aceptado esta invitación. Williams, gracias por la invitación a usted y por supuesto un saludo cordial a toda la audiencia. Las órdenes. ¿Qué mensaje le dio al gobierno y al país la Asamblea con esta resolución que todos decimos fue contundente con los 104 votos aprobando este informe investigativo sobre el Gran Padrino? ¿Qué mensaje? Mire, Williams, creo que el mensaje es absolutamente claro. El Parlamento ecuatoriano le ha dicho al presidente de la República que está dispuesto a ejercer su potestad fiscalizadora y de control político. Creo que hay que dejar absolutamente precisado que un juicio político, que aún no es la etapa procedimental en términos constitucionales y legislativos en la que nos encontramos, porque lo que se aprobó fue un informe de una comisión ocasional que lo que buscaba era principalmente entregar, abonar elementos, indicios que permitan justamente de alguna manera sustentar la responsabilidad política, y quiero ser enfático en esta palabra, responsabilidad política del presidente de la República, no trasladar esta discusión al campo penal como algunos han pretendido, porque los asambleístas no son jueces no son jueces penales, no son miembros de un tribunal penal que van a ejercer jurisdicción en esta materia para encarcelarle o dejarle en libertad al presidente de la República. Ellos lo que tienen que demostrar es si es que Guillermo Lasso Mendoza ha incumplido sus tareas constitucionales y si es que sus conductas se adecúan a alguna de las causales del artículo 129 de la Constitución, que prevé tres caminos o tres causas por las cuales podría ser censurado y destituido el presidente de la República. Pero yo le decía, este informe de la comisión es un insumo que a su vez puede servir de herramienta para que cualquier legislador ahora pueda presentar una solicitud de juicio político recogiendo 46 firmas de respaldo, acompañarlas de esa solicitud, es decir, un tercio de los miembros de la Asamblea deben respaldar esta solicitud, presentarla ante el CAL, que es el Consejo de Administración Legislativa. Si es que pasa ese primer filtro de revisión de las formalidades, se remite a la Corte Constitucional y por supuesto en la Corte Constitucional tendrá que hacerse una segunda revisión de las formalidades. No se analiza el fondo del asunto, sino que se revisa que se acompañe el número de firmas o de respaldos necesarios. Se revisa que la descripción, que la relación circunstancial de los hechos sea específica, es decir, que se singularice los hechos cometidos con la conducta constitucional que se imputa o que se invoca en términos de alguna de las causales del artículo 129. Si es que esto se cumple sin analizar el fondo, porque la Corte no va a decir, William, si es que el presidente Lasso es culpable o es inocente. La Corte únicamente lo que va a decir, si es que la descripción de los hechos se relaciona, por ejemplo, con el numeral 1 o con el numeral 2 o con el numeral 3 del 129 de la Constitución. Si es que está bien descrita esa relación circunstancial de los hechos, la Corte va a decir que hay un dictamen favorable. Y para eso hay un precedente jurisprudencial que es el del año 2017, del juicio político que en aquel entonces el movimiento Creo del presidente Guillermo Lasso, con Roberto Gómez a la cabeza, y en aquel entonces el asambleísta Henry Cucalón, hoy ministro de gobierno del propio presidente de la República, Guillermo Lasso, presentaron en contra de Jorge Glass de Espinel, que aquel entonces ocupaba la vicepresidencia de la República. ¿Cuál fue la causal que se invocó en aquel entonces? Que había cometido delitos contra la administración pública, específicamente concusión, cohecho y peculado, que están tipificados, que están previstos en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución. Doctor, quiero entender algo. Si de pronto se diera el caso del juicio político dentro de la Asamblea, ¿esto quiere decir que la Corte Constitucional no tendría competencia de pronto? Mire, hay que tener claridad en algo, y el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales es absolutamente preciso al respecto. La Corte Constitucional interviene ejerciendo un control previo, si usted quiere, al inicio del trámite formal
del juicio político. Pero ¿cuál es el control previo? ¿Qué es lo que verifica la Corte Constitucional? Una vez que se recogen las 46 firmas de respaldo, se redacta la solicitud de juicio político, se envía al CAL, el CAL verifica estas cuestiones, son 7 legisladores ahí, incluyendo el presidente, 2 vicepresidentas, 4 vocales del CAL, pasa del CAL y se envía a la Corte Constitucional. Y la Corte, tal como consta en el precedente de el año 2017 y en el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, lo que va a analizar únicamente son cuestiones formales. Lo que va a revisar la Corte es si es que en la descripción de los hechos, le pongo un ejemplo más sencillo, si es que, por ejemplo, se le acusa al presidente de la República de haber hecho un mal uso de fondos públicos y de haberse favorecido él o de haber favorecido a terceros, si es que eso efectivamente se describe ahí y si es que al final de redactar, de describir toda esta narrativa, esta relación circunstancial de los hechos, se invoca, por ejemplo, el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución que prevé como causal de juicio político precisamente el haber cometido peculado. Hasta ahí llega la Corte. Pero lo que la Corte no va a hacer es decir si es que es culpable o es inocente de esa infracción política, si es que es culpable o inocente de ese presunto delito de peculado. La Corte solo revisa si es que en lo formal lo que se describe se conecta con esa conducta que está señalada en el 129. Le pongo otro caso, donde la Corte, en cambio, no daría paso. Asumamos que en la relación circunstancial de los hechos y en la acusación constitucional se describe que el presidente de la República se ha robado 10 cabezas de ganado, es decir, ha cometido el delito de abigeato y aparte ha cometido el delito de lesiones porque le ha golpeado a alguien. Se describen esos hechos, pero al final se termina invocando el numeral 2 del 129 que habla de delitos contra la administración pública. Pregunto yo a la gente que nos está mirando y escuchando esta mañana, ¿tendrá relación la descripción de los hechos con el tipo, con la conducta constitucional que se está invocando? De ninguna manera, porque usted está describiendo hechos que se adecúan a otra conducta que no está vinculada con las causales del 129. ¿Qué le va a decir ahí la Corte? Oiga, señor, usted está invocando mal la causal de la Constitución, no conecta con los hechos que usted está describiendo, porque si es que acaso el presidente ha cometido alguna de esas conductas, usted lo que tendría es que acudir a la justicia ordinaria, pero constitucionalmente lo que usted describe no procede para enjuiciarle políticamente. O si usted describe que ha evadido impuestos y que por la evasión de impuestos usted quiere invocar el numeral 1 del 129 que habla de delitos contra la seguridad del Estado, ¿conectaría evadir impuestos con el numeral 1 del 129? No conectaría. Eso es lo que va a revisar la Corte, pero la Corte no va a entrar en el fondo. Si la Corte ya define que formalmente está bien descrita la acusación constitucional y está conectada, bien invocada, una de las causales del 129, la Corte le va a decir, cumple con los parámetros formales, ahora sí, a quien le toca decidir sobre la inocencia o culpabilidad política, nuevamente subrayo esta palabra, inocencia o culpabilidad política del presidente de la República, es a los asambleístas, sin perjuicio, Williams, de que la justicia ordinaria puede encontrar responsabilidades, ahí sí, penales, en contra del mismo primer mandatario. Pero podría suceder lo siguiente, que en la asamblea encuentren responsabilidades políticas, lo censuren y destituyan, y sin embargo, en la justicia ordinaria encuentren que él es inocente y no se ha procesado por ningún delito penal. ¿Y sabe por qué puede pasar esto? Porque la misma Constitución prevé en el artículo 129 que para proceder al enjuiciamiento político no se necesita el enjuiciamiento penal previo. Repito, no se necesita el enjuiciamiento penal previo, es decir, los asambleístas no necesitan cumplir con un requisito de procedibilidad, que ya existe una investigación penal previa, que existe una instrucción fiscal, peor todavía, que exista una sentencia penal condenatoria de primera instancia para ellos poder iniciar el juicio político, de ninguna manera. Y la gente que nos escucha dirá, pero Mauro, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el espíritu de esa norma? ¿Por qué no se necesita el enjuiciamiento penal para enjuiciarle políticamente? El argumento y la razón del constituyente es lógico,
porque si es que se necesitaría el enjuiciamiento penal previo, imagínese, William, lo que sería. Tendríamos que esperar probablemente 4, 5, 6, 7, 8 años hasta que exista un proceso penal o una sentencia penal condenatoria en contra de ese mandatario, y hasta eso ya dejaría el poder, pues. Y el objetivo de un juicio político es que sea una herramienta constitucional, pero también democrática, que nos permita resolver los conflictos que ha provocado ese mal mandatario por sus malas acciones, por sus malas decisiones, y que nos permita deshacernos constitucionalmente, democráticamente, en el campo institucional, de esa mala autoridad de forma rápida, de forma expedita, sin que esperemos años de años hasta que deje el poder y sin embargo tengamos que seguir soportando sus malas decisiones. Para eso sirve el juicio político, porque es un juicio de confianza o de rechazo en contra de esa autoridad de elección popular. Para tener un poco más claro el panorama, doctor, usted nos ha hecho una explicación muy buena sobre este asunto, sobre este proceso. Según su experticia, ¿en qué puede aterrizar todo este proceso con toda la argumentación que nos ha dado, doctor? Mire, yo creo que en la práctica se puede invocar el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución. Delitos contra la administración pública, cohecho, concusión, peculado. ¿Por qué? Porque el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo señala con absoluta claridad cuáles son los efectos de la delegación en el campo administrativo y señala que tan responsable es por las acciones que ejecuta, acciones u omisiones que ejecuta el delegado como el delegante. Es decir, hay una responsabilidad compartida entre el delegado y quien le delegó administrativamente determinadas tareas en el campo del sector público. Y usted se preguntará, Williams, ¿a qué viene esto? Por la simple y sencilla razón de que el presidente de la República, Guillermo Lasso, a través de varios decretos ejecutivos, delegó atribuciones, delegó tareas, encomendó funciones, actividades administrativas en el sector público a varios de sus ministros, pero fundamentalmente a un individuo que hoy está prófugo de la justicia, Hernán Luque Lecaro, que fue el delegado del presidente de la República para presidir las empresas coordinadoras de las empresas públicas, este holding denominado EMCO, esta especie de gran paraguas que a su vez abarca, contiene a las empresas públicas más importantes de nuestro país, Petroecuador, Flopec, CENEL, SELEC. Le he mencionado las 4 más importantes del sector petrolero y del sector eléctrico. Hernán Luque Lecaro coordinaba a través de EMCO, de este holding, todas las empresas públicas, al punto que anualmente llegaba a manejar un presupuesto aproximado de 13,000 millones de dólares. Hoy el señor Luque Lecaro es prófugo de la justicia por haber cometido actividades ilícitas que atentaron contra el erario nacional como resultado de la denuncia pública que hizo el medio digital Aposta. Contratos a dedo, cohecho, concusión, coimas, actividades, yo diría, extorsivas dentro de la administración pública. Del informe de la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional se desprende, escúchenme bien, que al menos se reunieron en el despacho presidencial Guillermo Lasso y Luque Lecaro 40 veces, porque eso se desprende de la información de las propias bitácoras del Palacio de Carondelet. Por eso, cuando el presidente de la República decía en Televisión Nacional que casi que no le conocía a Hernán Luque Lecaro, cuando uno revisa las bitácoras del Palacio de Carondelet y revisa el informe de la Comisión Ocasional, uno dice, el señor está mintiendo, porque le conocía perfectamente. Le visitó aproximadamente 40 veces en el Palacio de Carondelet, en el despacho presidencial. Reitero, eso consta en las bitácoras de Carondelet. Y porque además el señor Luque Lecaro fue vicepresidente ejecutivo del Banco de Guayaquil desde el año 93. Fue alto miembro de esta institución del sistema financiero cuyo mayor accionista es Guillermo Lasso y sus hijos, la familia Lasso Alcíbar. Entonces, me parece que negar esta relación es pretender evitar su responsabilidad política. Y le hablaba de esto de la delegación, que le trae consecuencias políticas a Guillermo Lasso, porque fue el mismo argumento que se utilizó en contra de Jorge Glass en el año 2017 para que la Corte Constitucional califique justamente la solicitud de juicio político. En aquel entonces Jorge Glass fue acusado de varias actividades ilícitas por haber delegado
a varios ministros de los sectores estratégicos vía decreto ejecutivo determinadas tareas. ¿Y qué argumentó Henry Cucalón? ¿Qué argumentó el movimiento político Creo en aquel entonces? Que tan responsable era el delegado como quien lo delegó y que esa responsabilidad administrativa se extendía a la responsabilidad política. Y finalmente, porque en la actualidad tenemos un artículo en nuestra Constitución que invocándolo haría perfectamente posible el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Y me refiero al artículo 233 de la Constitución, que establece que todo funcionario público será responsable por las acciones u omisiones en el ejercicio del cargo. ¿Y por qué tiene omisiones en el ejercicio del cargo Guillermo Lasso? Porque el propio secretario anticorrupción, Luis Verde Soto, reconoció públicamente, le dijo al país, que él entregó en manos del presidente un informe alertándole de casos potenciales de corrupción en las empresas públicas, alertándole de lo que probablemente estaba cometiendo Luque Lecaro y otros. ¿Y qué hizo el presidente de la República? Mirar a otro lado, sacarle del puesto, acusarle de que con ese informe iba a desprestigiarle a su gobierno, impedir que dé una rueda de prensa informando los resultados de ese documento, sin perjuicio de que el propio Luis Verde Soto, cuando compareció a la Asamblea, mencionó, y esto la gente tiene que saber, que antes de entregarle este informe, ya le había entregado documentos, alertas, fichas, fue el término que utilizó Luis Verde Soto, fichas, documentos escritos, al presidente de la República y al secretario de la Administración, Iván Correa, en ese entonces, donde les alertaba de potenciales escenarios de corrupción en las empresas públicas y, sin embargo, omitieron hacer algo, no cumplieron con su deber. Si eso no cae en el ámbito de la responsabilidad política y haber permitido que se cometan delitos contra la administración pública, pues yo creo que no sé qué más quisieran evidenciar como para que la Asamblea actúe y ejecute sus competencias fiscalizadoras. Quiero agradecerle al doctor Mauro Andino Espinosa, que ha estado con nosotros esta mañana, mire, aclarándonos este difícil tema que estamos viviendo como coyuntura política, esto de El Gran Padrino. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, William, siempre por la invitación y un abrazo enorme para toda su audiencia. Hasta la próxima. Muy bien, amigos televidentes.